A continuación tiene lugar la intervención de Blanca Lleón. Blanca es catedrática de Proyectos Arquitectónicos y adjunta a la dirección en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha sido profesora visitante en Rhode Island, Princeton, Cambridge, entre otras muchas universidades, y yo creo que los alumnos de quinto la recordarán cuando vino a la escuela a impartir la lección inaugural en el curso 2012-2013. Su investigación sobre la vivienda moderna y contemporánea está recopilada en los libros Informe Habitar y Sueño de Habitar, un magnífico trabajo bien conocido por todos. Ha sido premio extraordinario de doctorado en la Politécnica de Madrid, premio Caja de Arquitectos y premio del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ha impartido conferencias y participado en seminarios en más de medio mundo, destacando Harvard, Columbia, Tokio, Seúl, Venecia, Copenhague, Buenos Aires, Hong Kong, Porto Alegre, Santiago de Chile, La Habana, Montevideo, Singapur, Frankfurt, Estambul, etc. Ha realizado, entre otros, los proyectos de la cárcel de Jaén, el Faro de Nules, el Ayuntamiento de Lorca, el Parque de las Salinas en Cádiz y los edificios de viviendas sociales Mirador y Celosía en Madrid con MVRDV y el edificio Mare Deu en Barcelona. Nos va a ofrecer una panorámica de su trabajo como arquitecta a través de tres etapas, 3 décadas, desde la cárcel de Jaén a Vivir 100 años, que es un interesantísimo proyecto del que es directora y relacionado con la salud y el bienestar social. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Concejalía de Urbanismo, al Rectorado, a la Escuela de Arquitectura Santiago, a todos los asistentes por esta invitación y también agradecer que podamos compartir esta tarde 3 arquitectas con las que tenemos ya una andadura y que, en fin, siempre es un placer volverse a encontrar. Yo quería más bien contaros hoy, he hecho un ensayo de una manera de contar mi experiencia con la arquitectura un tanto distinta a la que he hecho normalmente, porque es una forma de hacer un cierto balance después de años ya de trabajo profesional. Hago esto porque pienso que también puede ser útil dar una visión un poquito panorámica de lo que ha cambiado la profesión y de cómo al menos yo lo he vivido, ese cambio. Lo llamo 3 décadas porque de repente me he dado cuenta que ya llevo más de 3 décadas ejerciendo la profesión. Y realmente bueno, por una parte es un placer el paso del tiempo, por otra parte también es, ¿por qué no decirlo? Yo voy a ser crítica, es un desgaste. Yo admiro profundamente el trabajo que nos ha presentado Ángela porque sé todo el trabajo que significa, lo que hay detrás, igual que admiro el trabajo de Karma, ¿no? Hay mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. Y realmente cuando uno hace esa especie de balance se da cuenta que ha habido muchos momentos muy buenos, muy hermosos, es una palabra que has citado mucho, Ángela, pero también unos momentos muy duros y difíciles, no siempre es fácil. Bueno, dijéramos que hemos vivido, mi generación al menos ha vivido momentos bastante dulces, bastante cargados de oportunidades, en una época en que España entraba en la Unión Europea y en la que se tenía que hacer mucho en este país. Había muchas infraestructuras todavía deficientes o insuficientes y, por ejemplo, había un concurso de faros porque no había suficientes señales lumínicas, señales luminosas en la costa española que cumplieran con la normativa europea y hubo un concurso de faros y por primera vez se permitió a los arquitectos acceder a realizar estas obras que normalmente habían sido obras de los ingenieros. Tuvimos la oportunidad de hacerlo y ganamos uno de las piezas, en el caso concreto del Faro de Nules. Yo quería, por una parte, también siempre ver el lado positivo y el lado negativo de cada una de las oportunidades. Sin duda fue muy interesante realizar un faro, pero quisimos aprovechar la oportunidad y hacer una pieza que tuviera un cierto valor cívico, no solamente de infraestructura
Y quisimos hacer una pieza que fuera un recorrido, como un mirador en un plazamiento muy singular. Realmente fue un cierto fracaso en ese sentido, porque hasta hace poco más de un año no se ha convertido de verdad en un espacio abierto al público. Esa idea de que el Faro fuera un espacio abierto al público no se entendió y no se aceptó. Y bueno, la verdad es que la intención, dijéramos, no se correspondió con la realidad. También había otras oportunidades, como por ejemplo pensar una idea. Estamos en tiempos previos a Internet, muy anteriores a Internet, y era ofrecernos la posibilidad de pensar cómo llevar los libros, la cultura, a lugares remotos dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, que luego se extendió a otros ámbitos, y nos permitieron pensar una propuesta que englobaba la idea del bibliobús, con también el logotipo, el diseño de la carrocería, etcétera. Bueno, evidentemente era interesante, fue muy interesante hacerlo. Ha estado usándose hasta hace relativamente poco, y también hasta hace relativamente poco ha perdido todo el sentido, puesto que ahora ya Internet sustituye a este desplazamiento físico del material, y con eso todos hemos ganado. Ahora, hoy en día, uno accede a un libro sin ninguna necesidad de tener un servicio como este del bibliobús. También en esos tiempos en los que me estoy refiriendo, en los que era necesario crear toda una infraestructura, se empezaron a plantear las primeras cárceles de la democracia, y tuvimos la oportunidad de hacer un prototipo, un primer tipo carcelario que luego se ha repetido en numerosas ocasiones. Era el tipo en pabellones. Nuestra obsesión en aquel momento fue intentar que fueran espacios lo más humanos posibles, cargados de luz, cargados también de un estado, un cierto bienestar, y la obsesión porque la libertad que uno pudiera sentir visual se transmitiera a través de simplemente el diseño de las rejas horizontales. Toda la cárcel está hecha con rejas horizontales en vez de verticales, para permitir esa especie de escape por la línea del horizonte. La crítica más dura que recibimos fue de parte de los funcionarios de prisiones, que dijeron que aquello no parecía una cárcel, sino que parecía un colegio mayor. Hubo muchas obras en aquellos años de rehabilitación. Se rehabilitó mucho patrimonio, teatros, edificios históricos, edificios de patrimonio de todo tipo. Y uno de los concursos a los que, como decía antes Ángela, nos presentamos también todos, eran concursos de este tipo. Este fue el caso concreto del Ayuntamiento de Lorca. Bueno, entonces los jurados tenían pues al frente, siempre presidiendo, hoy también cuando se dan los concursos, que son muy pocas ocasiones, desgraciadamente hay muchos menos concursos, pero siempre había un arquitecto de reconocido prestigio. En este caso, por ejemplo, era Juan Navarro Valdevez o José Antonio Corrales. En fin, eran arquitectos que garantizaban a todos los que concursaban que el fallo iba a ser, bueno, intentar que fuera la mejor idea posible, porque eran concursos anónimos, bajo seudónimo. Pudimos hacer esta obra, que tenía una parte de preexistencia y una parte mayor, un 70% de obra nueva. No me voy a entretener en explicar los proyectos, quiero más bien hacer una vista panorámica. Solo nos parece que fue, bueno, hicimos un esfuerzo porque la estructura estuviera calculada a resistencia sísmica, y cuando hubo el terremoto hace unos pocos años, tuvimos la satisfacción de comprobar que efectivamente había soportado el efecto del sismo, y nos llamaron del ayuntamiento para decirnos que no había sufrido ningún daño. También hemos hecho, por supuesto, otras obras dijéramos, bueno, de encargo privado, en pequeñas promociones. En este caso es una promoción de una especie de apart-hoteles en Lanzarote, o esta otra en Teide, en Águilas del Teide, en Tenerife, también una serie de viviendas unifamiliares promocionadas por Acciona. Esto vuelve a ser otro concurso, otra oportunidad interesante que nos pareció relevante. Era en la zona del Parque de las Salinas, en Cádiz, una zona anfibia muy bonita, muy
muy singular, con un valor ecológico tremendo, que estaba muy amenazada porque bueno, la ciudad de Cádiz, como bien conocéis, es un istmo con un perímetro muy limitado y hacia esa zona la ciudad presionaba para poder crecer, a veces como cementerio, a veces como aeropuerto, otras veces como zonas incluso de cultivo o de expansión de urbana. Y el concurso planteaba qué hacer en esa circunstancia. Nuestra propuesta, que ganó el concurso, permitió declararlo parque natural. Nosotros hablábamos en esa propuesta de un espacio social en la naturaleza con una dotación compatible y bueno, terminó produciendo esta situación de ser declarado espacio protegido ya para siempre. También hemos hecho en algunas ocasiones exposiciones, espacios expositivos, son a veces propuestas mucho más ágiles en el sentido del tiempo, suponen un planteamiento y una realización mucho más rápida. La arquitectura lleva unos tiempos larguísimos y en este caso fue una antológica del gran arquitecto Ignacio Gardela, que se hizo en las arcadas del Mopu, que era donde siempre se hacían las exposiciones de arquitectura. Ahora, últimamente nos han dicho que vuelven otra vez a reactivar ese espacio expositivo, que ha sido una especie de lugar de encuentro de los arquitectos y que ha estado estos últimos años con muy poca actividad, ¿no?, por la crisis. También hicimos otra exposición, esta vez en el espacio del canal de Isabel II, que es un antiguo depósito, donde exponía la fotógrafa Isabel Muñoz, su obra como fotógrafa, y creamos en lo alto del depósito, en el espacio del depósito, que es un espacio de 10.000 metros cúbicos, un espacio de 5 metros de altura, hicimos un vídeo que se proyectaba en 360 grados y que lo he traído aquí, pero que no creo que dé tiempo a ponerlo. Voy a poner un poquito, solo porque esto tenéis que imaginarlo en 360 grados, un espacio envolvente, 5 metros de altura. Bueno, fue una experiencia interesante porque colaboramos la artista y yo y llegamos a hacer esta especie de espacio audiovisual que era fruto del trabajo que ella había recopilado sobre los derviches. Dijéramos que en otra etapa, un poco posterior, ha sido cuando ha realizado una serie de edificios de viviendas. Como ya los conté aquí hace unos años, como bien ha citado anteriormente, tampoco me voy a entretener en ellos, pero sí quería, dijéramos, hacer una referencia a lo que ha significado el cambio de la ciudad en esos años. Estamos hablando de lo que ha influido el crecimiento de las ciudades en los años principios del siglo XXI. Si esta es una zona de Madrid del año 1950, justo en época de la posguerra, cuando todo el mundo se acercaba a las ciudades en busca de nuevas oportunidades y donde acudían de todas partes de España a la capital, que en estas condiciones infrahumanas, pero buscando nuevas formas de vida, un futuro más próspero. En ese mismo espacio, en el año 2000, se observaba de esta manera, como un gran vacío, porque era el cinturón de la ciudad, y 5 años después, solamente 5 años después, este era el mismo aspecto de esa zona. Es el crecimiento de las áreas de San Chinarro, Montecarmelo, Las Tablas, todos estos barrios de periferia de los PAUs que han crecido de una manera frenética en muy poco tiempo y que han producido muchas veces situaciones más que de arquitectura, dijéramos, de anticiudad, porque realmente no es la ciudad pensada como una suma de sustratos o de estratos, sino como una especie de negocio y de negocio de producción de metros cuadrados. Nosotros entendemos la ciudad como ese lugar de la comunicación y el intercambio. Yo creo que esto, quien me haya escuchado lo habrá oído porque yo me he hartado de repetirlo. La ciudad es el gran invento de los hombres, es el gran invento de la humanidad, es el lugar donde se produce, es el lugar dijéramos, de conocimiento, de confrontación, pero también de progreso, de evolución del ser humano, de la cultura, de la sociedad.
Y es precisamente en la comunicación donde se da ese cambio permanente y constante. Cuando hicimos el edificio Mirador con MVRDV queríamos expresar esta idea. La ciudad es comunicación y no solamente aquí esta foto de este fotógrafo lo expresa, sino que lo expresa estas mujeres que provienen de un mundo lejano y que han venido a Madrid en busca de otra forma de vida en un mundo globalizado, y también esas tecnologías de la comunicación que hoy en día nos permiten unas conexiones y unos intercambios a un nivel nunca pensado. Cuando hemos trabajado estos 3 edificios de viviendas, estos 3 edificios de vivienda social que realizamos en la primera década del siglo XXI, el edificio Mirador, el edificio Celosía y el edificio Mare de Déu, hemos estado realmente trabajando sobre la idea de los espacios intermedios, los espacios que articulan el mundo de la calle, el mundo de la vida pública, con el mundo de la privacidad, el mundo de la vivienda. Y esos espacios intermedios los hemos querido plasmar de maneras distintas, pero siempre como vacíos que no tienen programa, vacíos libres de programa, que por tanto son espacios disponibles para todo aquello que suceda sin una predisposición o preprogramación por parte del arquitecto o por parte de quien promueve esta obra. Como digo, el edificio Mirador en Madrid, en el barrio Sin Chinarro, es uno, con el vacío central. El edificio Celosía, que en realidad está planteado como 30 vacíos y 30 llenos. Y el edificio Mare de Déu, que está a las faldas de la montaña de Montjuïc, en Barcelona. El edificio Mirador, en realidad, tendría esa condición de ser, de alguna manera, una cierta metáfora de la diversidad en su programación interna y ser también como un exabrupto, como un grito dentro de la homogeneidad de la ciudad, esta ciudad que crece de manera rápida y sin ningún tipo de participación en lo que es la vida de la vida ciudadana. Es decir, es una ciudad creada como producto comercial con una homogeneidad aplastante, y el edificio quiere ser una especie de grito frente a esa manera de hacer ciudad. Me gustaría hacer la autocrítica en el sentido de que el gran vacío que nosotros planteamos es un vacío excesivamente solemne, excesivamente emblemático y también muy extraño a los vecinos. Quiere ser como la plaza abierta, quiere contraponerse al patio introvertido del resto de las manzanas que lo rodean, pero se convierte en un espacio que hoy por hoy todavía los vecinos sienten como un cierto orgullo y al mismo tiempo un cierto extrañamiento en su uso. No obstante, el edificio se ha convertido en cierta medida en la imagen del barrio, y esto nos parece que es interesante desde el punto de vista de que la vivienda social, como parte de una condición civilizada de la solidaridad, pueda llegar a emular a lo que son en otros casos edificios institucionales o grandes corporaciones como edificios emblemáticos. En el caso del edificio de Celosía, destacaría, planteamos esta idea de diseminar entonces los vacíos, no ya en un vacío único, central y con ese protagonismo, sino diseminarlo a lo largo de todo el edificio para quitarle precisamente esa condición tan áurica o tan protagonista, pero haría una crítica sobre el sistema constructivo. El sistema constructivo ha sido un sistema constructivo que tenía una innovación y una calidad, sin duda ha producido una calidad. Se ha realizado con un encofrado único, un encofrado de aluminio con una patente colombiana que ha permitido una ejecución muy rápida y de una calidad, pero también es cierto que eso ha producido una cierta rigidez en la manera de estructurar la organización interna del propio edificio. Hay una división entre las distintas viviendas que viene dada y estructurada con este sistema de construcción, pero al mismo tiempo eso limita también la reorganización de la distribución de las viviendas. Creo que tiene como valor esta propuesta el que uno pueda entender el gradiente de privacidad como un tránsito entre el mundo de la calle y el mundo de la vivienda. Se pasa de la calle a través del patio central a estos patios secundarios que siempre son de paso. Nunca puede llegar uno a la vivienda sin atravesar uno de los patios, por eso nadie se los puede apropiar. Una vez que se atraviesa el patio, se llega a la vivienda a través de un zaguán, una especie de habitación exterior,
que es la que, bueno, dijéramos, es la primera estancia que se encuentra uno al llegar a la vivienda, y a través de esa estancia ya se llega al salón-cocina y, por último, como último elemento, el más privado de todos, a las piezas de dormitorio. En tercer lugar, por último, el edificio Mare de Déu en Barcelona, en el que me gustaría destacar una cierta propuesta de cómo podríamos resolver la integración de los sistemas de captación de energía solar a través de las lamas. Esto se hizo como una investigación. Cuando planteamos la lama girasol, en realidad estábamos planteando un sistema de captación de energía que estuviera integrado en la vivienda, es decir, que delante de cada una de las viviendas, de cada uno de los apartamentos que componen este edificio, hubiera un sistema de protección que al mismo tiempo captaba. Es en realidad una suma de elementos, como pueda ser cómo se concibe el chupachus, el caramelo y el palo, la fregona, que es el palo y la bayeta, o, en fin, tantos ejemplos. Nosotros lo que hacíamos era sumar 3 elementos, que eran la lama como tal, el brisolé, la plancha o la placa fotovoltaica y, en tercer lugar, el elemento seguidor solar, que también es un pequeño motor que existe y que se utiliza muy habitualmente. Sumando esos 3 elementos componíamos la lama girasol, que provocaba y que producía esta situación de que al final cada uno de los apartamentos dijéramos, contribuía al beneficio colectivo y al mismo tiempo estaba produciendo un ahorro. Y esto lo expresábamos hacia el exterior para que en realidad terminara por ser una concienciación hacia el resto de los ciudadanos de que en realidad estos sistemas de captación y estos sistemas de generación de energías limpias benefician a todos, no solo al propio edificio, sino también a la ciudad. Fue más rápido el hecho de construir el edificio que el hecho de hacer al final el prototipo y la producción, y aunque ese está ahora mismo en una fase de producción de prototipo, no se llegó a hacer la lama girasol, sino que se hizo un sistema de cogeneración, que también es un sistema innovador, y es el que está ahora mismo instalado en el edificio. Pero quizá lo más interesante sea el uso de esos espacios disponibles, de esos vacíos intermedios que hemos venido contando en los 3 edificios y que se plasma con esta imagen. Para mí esta es la imagen que resume un poco, dijéramos, hasta qué punto tiene dijéramos, razón de ser la propuesta de unos espacios intermedios, porque son espacios que son de uso colectivo y que son de uso absolutamente aleatorio y versátil. Hemos hecho también algunas intervenciones en el casco histórico de Toledo, en una serie de calles y plazas, trabajando también con arqueólogos, porque aquí en Toledo cada vez que levantas una piedra aparece en restos de siglos y siglos. Hemos visto todo tipo de restos humanos y restos también objetos. Y lo que hemos hecho ha sido, en realidad, datar todos esos, o sea, los arqueólogos reflejan minuciosamente toda esa información, hay todas unas infraestructuras que conviven, y nosotros, nuestra propuesta, lo que ha querido es terminar por hacer un sistema, en este caso pavimentos, me entretengo solamente en esto, que respiren, porque en la ciudad se están creando una serie de pavimentos que en realidad no permiten la porosidad que tenía la ciudad históricamente. Y, por tanto, el hecho de crear un pavimento que respire permite no solamente mantener los niveles freáticos, porque hasta ahora se están transformando dramáticamente al crear estos pavimentos continuos. Manteniendo los niveles freáticos se evita que la humedad suba por capilaridad por los muros de los monumentos y se deterioren, sino además que también respire ese pavimento, ese subsuelo, y al respirar no produzca esas temperaturas extremas que muchas veces se producen en ciudades como Toledo en verano, que son absolutamente intransitables. Hemos trabajado con material, hemos creado unas piezas de fundición, y las hemos combinado con unas piedras, con unos granitos y con basalto, y hemos creado este tipo de pavimentos que, como digo, permiten que el subsuelo respire y transpire y, por tanto, cree esa sensación que tenía la ciudad con otros pavimentos antiguos que estaban muy degradados. También hemos tenido oportunidad, estos son trabajos más recientes, hemos tenido la oportunidad de hacer en el Reina Sofía pequeñas intervenciones
Muchas veces es una labor muy modesta de limpiar, de poner en valor lo que existe, sin grandes transformaciones, simplemente poner en valor lo que existe, porque uno se encuentra a veces en edificios con una dignidad enorme, como es el Hospital de Sabatini, que forma parte de lo que es el Museo Reina Sofía. Se encuentra situaciones como estas, donde no solamente una especie de falsos techos parciales van cortando las bóvedas de una manera ignominiosa, sino también con una serie de mobiliarios y de elementos que, dijéramos, le quitan toda la dignidad. O, por ejemplo, unos cambios de niveles, unos pavimentos con unos cambios de niveles que de nuevo transforman el carácter que tenía la edificación en su interior, o esa especie de decoraciones banales con mobiliario fijo de M y líneas de espejo, que en realidad lo único que hacen es deformar el espacio, o en otros casos peor todavía, pues dijéramos un mantenimiento muy deficiente, con unas aplicaciones a veces en los huecos o en los revestimientos muy impertinentes. Nuestro proyecto, por tanto, ya digo que ha sido muchas veces de limpieza, de simplificación, de recuperar el valor que ya el edificio tenía para que se use y para que va a ser usado como restaurante, y finalmente tendrá una cafetería el Reina Sofía que ahora mismo no tiene. Bueno, realmente tampoco me entretendré demasiado. Son pocas las cosas que se hacen. A lo mejor a veces es un pavimento de resinas o un rodapié rehundido, y simplemente liberar de esos falsos techos y de esas instalaciones y recuperar de una manera, dijéramos, digna lo que el edificio es. En otros casos de persistencias también, esto es en una zona de Barcelona en el que unas naves industriales que ya no están que están en desuso, vamos, que ya están sin uso ninguno, y que, bueno, la última opción será derribarlas, pero que están en perfectas condiciones. Se planteaba el poderlas reutilizar, y nos pidieron un proyecto para reutilizarlas, como propusimos nosotros, como espacio para emprendedores. Y bueno, simplemente era transformar ese interior, dijéramos, de espacio indiferenciado donde se producía una fabricación, en un espacio compartimentado con una gran espina central que quisiera al final ser como una especie de show gallery, que dividía en unas áreas para alquiler y para que emprendedores jóvenes pudieran al final tener un espacio donde poner en prueba y poner en juego determinadas ideas que ya suponían la viabilidad de una tecnología o de una serie de objetos y productos que ya la Salle tiene como parte de la formación. Otro proyecto también pequeño en el que estamos es una vivienda en el Viso, que realmente es una intervención que supone añadir a una vivienda existente, una pequeña vivienda pero catalogada, de estas que existen en el Viso, añadirle otra superficie por debajo de ella. Significa sobre una vivienda vertical añadir por debajo una vivienda horizontal. Esto, bueno, es una manera de, al final, de convertir una vivienda pequeña en una vivienda grande para unas condiciones especiales, para una familia que requiere de unos metros cuadrados, y realmente significa, sin embargo, un hecho un tanto especial desde el punto de vista estructural, puesto que es construir por debajo de una casa, excavando todo el terreno y, por tanto, creando 7 metros de profundidad que sujetan la casa persistente. Y bueno, pues tiene ese alarde de alguna manera técnico, pero que compensa, ya que se multiplica por 3 los metros cuadrados de la vivienda, que está en una situación muy buena dentro de la ciudad. Bueno, aquí veis cómo en realidad se sujeta la casa y en realidad se apoya por debajo 7 metros, y se sacan 2 plantas nuevas, enteras, que son 2 plantas iluminadas por pozos, por patios de luz, y en estas estamos en este momento, en esta situación. Es una
pequeña obra con una, dijéramos, una situación de estructura y de ejecución pues con una cierta peculiaridad. Bueno, esta es una maqueta, un collage un poco que expresa esa idea de lo que sucederá por la casa. La casa es una vivienda para un coleccionista, tiene coches, y entonces hay un montacoches, luego también habrá una piscina interior, en fin, tiene todas las peculiaridades y todas las condiciones que a veces uno desea encontrar en un cliente y que, siendo una obra pequeña, significa pues una obra de interés. Quería más bien hablar del tema de investigación ahora. Me parece que es fundamental, con los años uno se va dando cuenta, también es cierto que yo me dedico a la docencia, desde hace no tanto 3 décadas, quizá un poquito menos, pero desde hace mucho, y la docencia y la investigación están muy vinculadas, así lo he entendido siempre, y para mí son la base también del trabajo profesional. Y esa idea de la investigación que muchas veces, dijéramos, cuando yo empezaba, arrancaba del conocimiento de lo que nos ha precedido, de aquellos que nos han precedido. Somos, como decía el filósofo, somos enanos a hombros de gigantes. Es decir, toda una historia nos precede, en este caso una historia de la arquitectura, maestros y otros grandes profesionales, no solamente de la arquitectura, y pensadores. La investigación nace del conocimiento de todo aquello que nos precede, pero para mí la investigación es también y fundamentalmente el hacerse preguntas constantemente, la curiosidad y la inquietud por intentar entender el mundo que nos ha tocado vivir, fundamentalmente el tiempo que nos toca vivir en cada momento. Cuando yo puse estas 2 fotos una al lado de otra, la primera vez me preguntaba ¿por qué Koolhaas dialoga con Le Corbusier? Para mí están dialogando, para mí están hablando. Me preguntaba qué es lo que quería decirnos Koolhaas cuando ponía una jirafa, cuando hacía un edificio, una vivienda que también reforzaba la idea de los 5 puntos de la arquitectura, la casa sobre pilotis, la fenetra longueur, el patio jardín, la cubierta jardín, la planta libre, la fachada libre. Realmente es como si hubiera una especie de respuesta, de diálogo entre 2 personas que no llegaron a dialogar. Y bueno, esta pregunta muchas veces, ¿qué significa esta jirafa? Era la pregunta que yo me hacía. A veces es el detonante y el motor de una investigación. Yo creo que, bueno, aquí hay muchos estudiantes de arquitectura. Me imagino que muchos estáis en esa etapa de formación en la que os hacéis más preguntas que a lo mejor respuestas tenéis. Y yo creo que, sin duda, conservar ese tono de inquietud y de curiosidad es, bueno, desde mi punto de vista, algo que hay que mantener la vida entera. Eso es lo que yo aprendí de mis maestros y eso es lo que, dijéramos, le da sentido al seguir 3 décadas después todavía en el campo de la arquitectura. Nosotros, yo formo un grupo docente desde hace ya 15 años con los mismos profesores que han sido exalumnos míos, 2 de ellos, y que ahora ya son, uno de ellos es profesor titular. Nosotros cada curso, cada semestre, planteamos un proyecto docente nuevo. Nos metemos siempre en cuestiones que no conocemos, porque nos importa tanto lo que ellos, los alumnos, aprendan como lo que nosotros aprendamos. Es una dinámica dijéramos, de un estado de investigación en grupo y nos parece fundamental. Dijéramos que arrancó en este tema del sueño habitar, pero a mí me interesa más traer aquí a colación algunos de los temas que hemos estado trabajando en los cursos de proyectos. Terminamos por hacer un libro que se llama Juegos de Equilibrio, que es parte de los programas docentes de los últimos semestres. También en las aproximaciones a la investigación es el producto de un curso en el máster de proyectos. Esta otra es una investigación, Informe Habitar, que también realicé con un grupo de jóvenes arquitectos, exalumnos, donde trabajábamos sobre una serie de temas que nos interesaban de la vivienda contemporánea, analizando plantas y la implantación de esas plantas en las axonométricas de las viviendas, del orden de 160 casos. Y bueno, pero
finalmente, y esto son simplemente unas páginas de ese libro, yo quería fundamentalmente hoy hablaros de este proyecto. Es lo que me tiene como en una situación ahora mismo de máximo interés. Es un trabajo realizado dentro del seminario bueno, es un seminario dentro del máster de proyectos arquitectónicos avanzados, y es una idea que empecé a madurar hace tiempo y que se empezó a poner en marcha en octubre. El proyecto se llama Vivir 100 años, como veis, longevidad y ciudad futura. Ahora mismo toda la información está en esa página web. Es una página web, es un blog que está permanentemente en activo y que tiene la información de los 12 proyectos que componen este proyecto de investigación. Cuando yo empecé a moverlo, tenía esta presentación, porque mi idea era que fuera un proyecto de investigación que saliera de la universidad, que no se quedara en la universidad, sino que entrara en relación con las empresas, que entrara en relación con el mundo de la sociedad, para que los trabajos y el pensamiento y el talento de los arquitectos no se quede, me refiero a los estudiantes y a los arquitectos que están haciendo másters, no se quede en un ámbito endogámico, en un ámbito académico, sino que salga hacia afuera para que las empresas sean capaces de ver el talento de los arquitectos en todos los campos de la actividad. Esa era mi idea. Y yo pensaba que este seminario se tenía que hacer con empresas y no exclusivamente en las aulas. Empecé preparando una presentación para, dijéramos, recabar apoyos. Al principio, cuando uno plantea una cosa de este tipo, no sabe muy bien a dónde acudir. Yo presenté me fui al ICEX. El ICEX es dijéramos, el Instituto de Comercio Exterior, es el instituto español que se dedica a que las empresas españolas tengan proyección internacional, tengan presencia fuera de España. Y les contaba que este tema, el de la longevidad, es un tema importantísimo, que es un tema que los arquitectos nos tenemos que plantear, porque va a transformar la ciudad, porque la demografía está cambiando nuestras estructuras sociales y eso tiene que cambiar, va a cambiar nuestras ciudades. Y los arquitectos tenemos que estar, dijéramos, en ese cambio para poder participar en él. Estas imágenes son de dos grandes rockeros que, bueno, nunca llegaron a ser así, puesto que murieron a los 27 años. Son imágenes virtuales. Jimi Hendrix y Jim Morrison en realidad nunca fueron así, nunca han sido así. Es como serían hoy si no hubieran muerto a los 27 años. Jimi Hendrix murió a los 27 años, veis la foto de la derecha, y se supone que hoy sería así. Y Jim Morrison igual, a la misma edad, también falleció y se supone que sería así. Esta es una imagen virtual. Sin embargo, hubo otro de la misma generación que no murió, que fue Mick Jagger. Mick Jagger también a los 70 años, ahí lo tenemos, y cuando tenía 27, pues esta era la imagen de la derecha que veis. ¿Cómo es Mick Jagger hoy? Mick Jagger es así. Mick Jagger tiene 72 años, este es Mick Jagger en el último concierto en Madrid. 72 años. 72 años también, o 75 o 70, tenía este señor hace, pues a lo mejor, un par de generaciones. O quizá en algunos sitios de España una persona hoy en día pues también tiene este aspecto. Muchas cosas han cambiado de tal manera que se habla, ¿no? Hay artículos y hay mucha reflexión en este sentido, desde el punto de vista sociológico, de que los 70 actuales son como los 30 de antaño. Bueno, dijéramos que en Japón, que es por lo que nosotros también nos hemos aliado en este proyecto con la Universidad de Tokio, que es el partner con el que estamos llevando adelante la investigación, en Japón hace ya mucho que este tema de la longevidad es un tema de prioridad nacional. Es el país más longevo del planeta y es un país donde además a los mayores siempre se les ha tenido en una consideración y en un respeto extremo, dijéramos con una actividad mental, física y social muy prevalente. Y aquí lo veis en los gráficos, como en realidad ocupan el lugar número 1 siempre en lo que son mayores de 60, mayores de 80, no solo en la situación actual, sino también en lo que será pues, para el 2000,
para el 2050. Lo que sucede en la sociedad japonesa, que es muy curioso, es que va a haber un decrecimiento de la población drástico. En el gráfico de abajo veis que en realidad en este momento estamos en la cúspide de un crecimiento de población, pero va a haber una caída de población tremenda, de tal manera que bueno, la población se va a reducir a menos de la mitad en el lapso de unas décadas. Y eso ya es algo que se sabe. Hay un documental muy interesante que yo creo que está en el blog este de Vivir 100 años, que habla de el imperio de los sin sexo. Se llama así, y es un documental de televisión española, o sea que es accesible en la red. Resulta que en Japón ahora mismo la generación joven y no tan joven, hay un porcentaje altísimo de personas que han decidido que no van a establecer relación con el sexo contrario. Y por tanto, evidentemente, no va a haber reproducción y por tanto, evidentemente, decae el crecimiento de la población de una manera dramática, drástica. Esto forma parte de la realidad social de Japón. Otro aspecto es el de la longevidad y por esto nos ha interesado mucho también que esta investigación se realizara con esta universidad, ¿no? con la Universidad de Tokio. Estamos trabajando entonces en el seminario en Madrid, el equipo que yo dirijo, y en la Universidad de Tokio el profesor Manabu Chiba dirigiendo a su equipo de estudiantes. Hemos estado en Japón hace un mes intercambiando los trabajos realizados y ahora en el mes de marzo, el 17 de marzo, viene la delegación de Manabu Chiba y habrá de nuevo un intercambio de propuestas y de elaboración de proyectos en este sentido de lo que ellos hayan pensado sobre el tema de la longevidad y la ciudad futura. Esta otra es la pirámide de población en España, que también veis cuánto cambia de principios del siglo XXI a mediados del siglo XXI. Ese cambio, esa inversión de la pirámide de población que todos sabemos, va a hacer que, bueno, que haya una población mayoritaria de alrededor de los 60-70 años en muy poco tiempo. De tal manera que esta imagen, que es una imagen como habitual, de que a partir de una cierta edad hay una especie de posicionamiento mucho más pasivo, mucho más en compás de espera, se está transformando ya de una manera muy rápida en actitudes mucho más activas. Estos son seres un tanto excepcionales, es cierto. Uno es el ganador de la maratón de Toronto con 100 años, el centenario ganador de la maratón de Toronto, y el otro es el centenario que ha batido el récord de los 100 kilómetros en bicicleta. Bueno, son seres un tanto excepcionales, pero luego la excepcionalidad no es tal cuando uno va a una carrera popular y se da cuenta que cuando se da el premio a los veteranos que son los mayores de 75 años, resulta que es que hay muchos mayores de 75 años que han participado en esa carrera popular. Y bueno, parece como que en realidad haya una etapa nueva de la vida que está emergiendo y que todavía no tiene nombre y que va a ser un arco de población mayoritario en los próximos tiempos, en nuestro ámbito, en nuestro entorno, y que esto es una realidad que transformará también las ciudades y por tanto participará de un cambio en la arquitectura. En el año hacia el 2050, la media de edad en España será de 56 años. La diferencia, lo que está sucediendo es que una persona, hasta hace relativamente poco, a los 60, a los 70 años, no se replanteaba la vida. Ahora hay mucha gente que a los 60, 70 años se replantea la vida. Es decir, hace un nuevo proyecto vital, porque sabe que por delante tiene años de vida y además tiene independencia económica y además tiene una cierta independencia económica, hay grados, una cierta independencia también laboral, porque a lo mejor ha llegado a un momento en su vida laboral en que ya tiene una jubilación, prejubilación, llamaremos X, o un paro. Hay un grado de salud mayor de lo que ha habido, gracias a los avances. Hay también una vitalidad y hay un mundo de posibilidades. Y por tanto, eso va a suponer
un cambio en muchas estructuras y es lo que nos ha interesado investigar. Sí que son situaciones y personas excepcionales, Margarita Salas, Arzac, Foster, la Madre Teresa, Niemeyer o Valentín Fuster, personas que tienen 70, 80, 90, 100 años y que por supuesto están en activo, pero también personas anónimas que tienen una actividad física profesional, una presencia social, cívica fuerte y que van a estar, dijéramos, en una posición que no va a ser la de el compás de espera y esta especie de actitud pasiva que veníamos, dijéramos, tomando como general, ¿no? Más bien nos gusta tener esta visión de Santiago Grisolía, que sigue creando equipos de profesionales, sigue él mismo incentivando y proporcionando todo un mundo de capacidades por su experiencia y por su capacidad de trabajo y demostrando que es cierto esta expresión, vamos, esta consideración que tienen los americanos de que la jubilación es una discriminación. En Estados Unidos a la gente no se le jubila porque eso es anticonstitucional, es discriminatorio. Es decir, la jubilación es algo voluntario. Te pueden despedir, pero no te pueden obligarte a jubilar porque eso es discriminatorio. Bueno, nosotros este proyecto, como decía antes, al final hemos conseguido incorporar a múltiples empresas. Después de presentarlo, de pelearlo, de llevarlo por muchos lados, hemos conseguido que se fueran involucrando empresas. Lo que hemos creado es una estructura hemos seleccionado 12 alumnos del programa de máster y hemos seleccionado 12 empresas. Y hemos hecho un matching de empresa-alumno y cada una de las empresas con cada uno de los alumnos lleva adelante un proyecto. Un proyecto dentro de lo que es el campo I+D de la empresa, pero aportando el alumno una visión que el I+D de la empresa no había todavía contemplado. Y esto que al principio resultaba muy extraño, porque estas empresas no habían tenido habitualmente un arquitecto colaborando en los grupos de I+D, ha empezado a dar unos resultados sorprendentes para las empresas. Están sorprendidos del talento y de la capacidad de los arquitectos a la hora de proponer ideas, de expresarlas gráficamente y dijéramos, de trabajar en equipo. Y esto es lo que nosotros estábamos queriendo poner en marcha. Nosotros presentaremos, bueno, estos son algunos de las ideas que hay ahora mismo de los 12 proyectos. Deciros que terminamos el proceso, este primer proceso, porque ahora ya dijéramos, la investigación va a continuar, no solamente se quedará ahora al final del seminario, que es en marzo, el 17 de marzo, la semana que viene, vamos, dentro de 10 días, se presenta el final de este proceso en Matadero, Madrid, y con la delegación de Japón que viene, con el ICEX, con todas las empresas, en fin. Se presenta en una exposición, sino que va a tener una continuidad, porque ya hay algunas empresas que han dicho nos interesa seguir. Hemos visto que es fructífera esta colaboración, hemos visto que es fructífero el que un arquitecto entre en el grupo de I+D y los propios arquitectos también están, en muchos casos, muy sorprendidos de lo que han podido aprender de integrarse en un grupo de trabajo de una empresa. Esta, por ejemplo, es una propuesta que hace una alumna dentro de un grupo que se llama Indra. Indra es una gran ingeniería con 40 y tantos mil empleados en el mundo entero, con proyectos muy importantes por el mundo entero. Y ella ha propuesto una idea que es la de crear una nueva capa de conocimiento de la ciudad a base de la memoria que se pierde con cada uno de los individuos que desaparece, la memoria subjetiva de la ciudad. Esto, al final, la empresa ha dicho, esa es una idea valiosa, esa idea nos interesa. Es como crear un database a base de memorias individuales, dijéramos, que contienen un conocimiento de la ciudad y que construyen una ciudad. Ahora mismo están haciendo un plan de viabilidad y ella está aprendiendo todo lo que eso significa dentro de un mundo empresarial. Este es un alumno que está trabajando con un grupo de ingenieros muy peculiares, un grupo pequeño, en este caso son 20 ingenieros, que trabajan en el mundo aeroespacial, trabajan con
con la Agencia Espacial Europea, con la NASA. Están trabajando sobre materiales nuevos, por ejemplo, están trabajando con un material que es extremadamente súper elástico y que además tiene memoria de forma. Y el arquitecto investigador, yo les llamo así, es el alumno de máster, les ha propuesto buscar la manera en que ese material entre en relación con el cuerpo y se convierta en un capacitador de ejercitar el cuerpo a través de ese material. El otro día en una rueda de prensa un periodista dijo, eso se llama gimnasio interactivo. Y entonces ya el alumno bueno, Óscar ha dicho, oye, qué listos son los periodistas, ¿no? Enseguida le ponen nombre a las cosas. Bueno, realmente lo que está trabajando es en esto, ¿no? De tal manera que ese material permitirá que la envolvente de un espacio se convierta también en una envolvente interactiva, en una guardería para un niño para experimentar, en un adulto a lo mejor para ejercitarse, en una persona con una necesidad de rehabilitación para rehabilitarse. Es una idea que a los ingenieros les ha parecido que es muy valiosa y la van a llevar adelante también. Puede ser una investigación a largo plazo. Esto el otro día en la rueda de prensa se decían, esa es una idea que puede traducirse en mucho dinero, pero es una idea, dijéramos, llevada al campo de la innovación como a medio plazo. Eso significa el campo de investigación que luego os explicaré propone la Unión Europea. Es el Horizonte 2020. No sé si habéis oído hablar, luego hablaré un poco del Horizonte 2020. Creo que todo esto son campos que nos abren el mundo a los arquitectos, al mundo empresarial, al mundo de la investigación, que creo que es muy importante. Esta es una alumna italiana, también del grupo de máster, que ha propuesto una idea de cómo reprogramar un viaje. Cuando uno tiene un viaje, tiene una programación. Todos los elementos que, dijéramos, condicionan esa programación pueden estar sujetos a cambios aleatorios. Esa reprogramación del viaje, que lo llamamos, el proyecto se llama ansiolítico para turistas, así en plan un poco irónico. Se trata de que en realidad uno pueda estar constantemente reprogramando su viaje con una aplicación para, en realidad, sacarle el máximo provecho, por ejemplo, a una semana en Sicilia. Y la empresa con la que está trabajando, que se llama Sistema de Datos, que se dedica a database y a cosas por el estilo, también está traduciéndolo ya esto en una aplicación y ya, de hecho, lo han entendido como un plan, o sea, como una aplicación y están los programadores trabajando en ella. Aquí hay un tema de autorías también que está establecido desde el principio, pero lo sorprendente es el resultado que está dando. Bueno, hay otros, no me voy a entretener mucho más porque yo creo que si no abusamos mucho del tiempo y yo creo que es difícil. Esto es una ingeniería que se dedica a la movilidad en los aeropuertos, está trabajando con otro alumno. Esta es también otra empresa que se dedica a un sistema de pantallas y el alumno está también proponiendo una serie de ideas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en los proyectos, no quiero alargarme más. Solamente quisiera insistir un poquito más en esta cuestión del Horizonte 2020. Para mí esto es un campo desconocido. Dijéramos que este proyecto es abrir una vía para mí desconocida, también para mis alumnos, seguramente para vosotros también. Creo que es importante que los arquitectos entremos en estas vías. El Horizonte 2020 es, dijéramos, el campo de investigación que propone la Unión Europea. Son 80.000 millones de euros. Significa que el campo de la investigación, y hay mucho que investigar, es un campo abonado para el talento de los arquitectos. Y yo creo que en grupos multidisciplinares hay que entrar en ello y hay que, dijéramos, contribuir y poner el talento también en ese terreno y no solamente en el terreno que ya veníamos desarrollando, que era el de proyectar y diseñar los espacios arquitectónicos. Nada más. Muchas gracias.